Hola, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes. Hoy queremos presentar a nuestra iglesia, la iglesia Nueva Vida. Somos la iglesia Nueva Vida de Castro y queremos acercarnos a ustedes en una conversación a donde vamos a transitar desde los comienzos hasta el presente para poder conocernos y que sepan ustedes qué es lo que hacemos, cuál es nuestra labor, nuestra misión y sobre todo en qué estamos. Hay por ahí unos podcasts que también explican y dan a conocer los ministerios de la iglesia. Así es que vamos a comenzar presentándonos. Tenemos acá a la pastora Ruth, el pastor Pablo de nuestra iglesia Nueva Vida. Y creo que se presente. Ahí están las cámaras. Bueno, como dice el hermano Rodolfo, los saludo a todos con mucho cariño, con mucha alegría de poder estar en este podcast, donde queremos hablar un poquito de lo que ha sido la historia de estos 34 años como Iglesia Nueva Vida. Si bien nosotros llevamos muchos menos años, nadie de nosotros ha estado estos 34 años, pero conocemos la historia, conocemos a muchos de los que iniciaron y bueno, hoy día nosotros somos los que continuamos y bueno, en este tiempo queremos compartirle un poquito nuestros sueños, nuestras metas, lo que estamos viviendo y los que nos proyectamos a vivir también en el futuro. Amén. Sí, Sí, vamos a hablar post aniversario. Post ese es. aniversario, ese es la comparación de hoy día, porque como dice mi esposa, cumplimos 34 años, 34 años de fidelidad de Dios con la iglesia, en realidad, 34 Amén. años Sí. de restauración de la iglesia, Ujú. 34 años donde tenemos que celebrarlos porque son muy importantes para nosotros como pastores y, y ojalá puedan conocer un poquito más la historia de nuestra iglesia. Creo que va a ser muy hermoso todo. Sí, el, y para eso tenemos que partir desde el principio. ¿Quién quiere hacer una pequeña reseña de cómo nació esta iglesia Nueva Vida hasta post pandemia, por decirlo? Yo, Claro, sí, porque yo soy más histórica, no, tiene mejor hablamiento. Muy bien. no. Bueno, la verdad es que la historia de nuestra iglesia Nueva Vida es muy bonita. Se remonta al año 90, 91, por ahí, cuando llegaron las primeras misioneras, que la pastora Sandra Negra, ella vino acompañada en esa ocasión de la hermana Berta, que no recuerdo su apellido, pero hoy es la pastora en Puerto Aysén, si Sí, no me Puerto Aysén, equivoco, junto a su la esposo, zona misionera. en la zona misionera. Ellos fueron los primeros o las primeras misioneras que llegaron y justamente hace unos días atrás hablábamos con las pastoras que tuvimos de visita en este aniversario y ellas nos contaban un poquito la historia de cómo en esa generación de pastores que fueron a prepararse al Instituto Bíblico para el ministerio, en algún momento salieron en una caravana misionera hacia el norte y hacia el sur y desde allí el Señor comenzó a llamarlos. Entonces, Wow. como para nosotros hoy día es como extraño porque cuando uno dice misioneros, nosotros como Asamblea de Dios tenemos esa visión del misionero que sale fuera del país. Pero aquel entonces nos contaban las pastoras, en esa época, muy pocos lugares de Chile, por decirlo así, tenían iglesias, Asamblea de Dios, había presencia de Asamblea de Dios, por lo tanto los alumnos que llegaban al Instituto Bíblico cada año salían a estas caravanas misioneras y allí el Señor comenzaba a llamarlos. Entonces así vinieron estas pastoras acá a Chiloé Mm. y el lugar donde hoy se encuentra nuestra congregación en esos años no era como nada, o sea, era como pampa, era como, o Sí. sea, Espinillos. cero casa, espinillo, o Sí, sea, ninguna visión humana podía imaginar lo que hoy día se ve. Y allí el Señor les habló a ellas, estando ellas acá, fueron como las que recibieron la primera visión de Dios de establecerse en el sector de Gamboa, que era el sector alejado, o sea, bien alejado, sin vivienda, sin nada, entonces era como algo muy, muy raro. En algún momento nos contaba, porque nosotros el año pasado estuvimos con la pastora Berta, en Santiago nos encontramos y ella nos contaba su
su testimonio o su historia de cómo ella vivió acá. Y ahí nos decía que muchas iglesias de acá, cuando ellas recién llegaron, nos las acogieron, o sea, los pastores que en esos años estaban igual abriendo obra o ya tenían obra acá, como que no las acogieron a ellas como misioneras, digamos, pero cuando ellas como que eligieron ese sector fue como, ah, ya como que no, Sí, quédense allá, como que allá nadie la va, no molestan a nadie ni nadie la va a molestar a ustedes, una cosa así, porque era un sector obviamente donde no había mayor población, así que, pero así nace esto por medio de una visión de Dios, de establecerse en un lugar que hoy día yo creo que nosotros podemos ver que es clave, porque es un sector donde hay muy poca presencia cristiana, por muy decirlo, de iglesia. poco o nada, en realidad. Mayormente nada, como dice Mm, usted, son muy poquitos, o sea, para el sector tan grande y tan poblado que está hoy, la verdad es que son muy pocas las congregaciones o los pastores que trabajan en ese sector. en el sector sí. Así avanzaron, se comenzó en una casa, después luego nos contaban que las ambas misioneras, digamos, la pastora Sandra y la pastora Berta, ellas volvieron a sus ciudades a casarse con los que eran sus novios en aquel entonces y de ahí ya las autoridades lo dividen, dicen no pueden haber dos matrimonios pastorales en un solo lugar, así que a la hermana, a la pastora Berta en este caso con su esposo los enviaron a Puerto Aysén y acá enviaron al pastor Gonzalo con la pastora Sandra. Y desde entonces se comenzó este trabajo en casa, creo que pasó por una casa, por una sede, hasta que se llegó al terreno que hoy día es nuestra congregación Claro, y El año 96. en el año 96. Sí. Se compró el terreno y por unos misioneros, ¿cómo le puedo decir? ¿Gringos? Gringos, Sí. sí, sí. Se pudo comprar y se pudo establecer la iglesia y construir. sí. Así que, y hasta que se quemó también la iglesia. Ya de ahí fue que empezaron todo lo que es la reconstrucción en el año 2015, eh, hasta el 2020. Ya la iglesia tenía su estructura levantada, diríamos, pero no Sí, terminada. Armada, claro, Sí, una po, parte. y en el 2020 empezó la pandemia sí. y sí, Ahí se estancó sí, ahí. ahí sí, po, o sea, yo creo que ahí todo se estancó a nivel mundial y todo ese tema. Pero gracias a Dios, Dios fue fiel en ese tiempo y también, ¿cómo se llama? Podríamos decir bueno, hubo un relevo de pastores que hoy somos nosotros los pastores hoy, y en el cual nosotros establecimos también el tema del aniversario que no se celebraba del tiempo que yo llevo del 2002. Del 2002 yo llegué a la iglesia de Navidad. No se Ahí había celebrado no, antes. nunca lo Mm, vi que se celebró, nunca se hablaba tampoco del tema. Pero nosotros cuando llegamos, nosotros veníamos de Santiago y allá en Santiago se la hace. iglesia celebran Sí, su día, su cumpleaños. celebran su cumpleaños, Sí, porque yo creo que es un momento muy grato, incluso es cuando nuestro cumpleaños de nosotros un cumpleaños Es importante. importante. Sí, algunos Sí. tenemos problemas con los cumpleaños, pero, pero está pero saliendo adelante, se está superando. estoy saliendo de ese trauma. Pero en sí, Imagínate yo. Por eso dijo a la iglesia que hacerle el sí, cumpleaños todos los años. pero ¿cómo se llama? El tema fue que cuando nosotros iniciamos esto, cuando ya iniciamos con pastores, ya a fines del 2021, el 2022, Ujú. vamos a decir, ¿sabes qué? Ya vamos a celebrar, vamos a preguntarle a la pastora Sandra hace tiempo. Le preguntamos la fecha y nos dijo el 5 de mayo. El 5 de mayo está de aniversario de la iglesia y ese tiempo cumplía 31 años. 31 años porque la iglesia fue fundada en el año 91. Así que fue muy lindo Ah, bueno. nuestra primera. Y ahí se ha vuelto como parte cotidiana. O sea, la gente sabe que en mayo se va a celebrar. Sí, Obvio que ha cambiado el tema de la celebración, porque cuando en el 2022 22. éramos más poquitos, hubo cóctel, hubo muchas No, cosas. comilona, Sí, comilona. Sí, comilona. que había comilona. Sí, pero hoy ya no, o sea, sí se puede o se podría hacer, pero conlleva mucho más trabajo y en el cual lo hemos hecho con tortas y después de un servicio especial que hacemos Sí, un servicio culto que es, ¿cómo es la palabra? Y hemos también dado el tip, o sea, no sé si llamarle tip, pero es como
haber nuestro, Un sello. un sello de que en cada cumpleaños honramos a una persona en particular que ha bendecido la iglesia. Sí, este año fue Sí, particularmente muy, por lo menos para mí, y yo creo que para muchos, fue particularmente hermoso poder honrar a nuestro sí, pastor León, sí, a quien amamos muchísimo. Nos sostuvo en momentos difíciles con su sabiduría, con su experiencia, con su amor que tiene, que es una persona a la que uno puede acercarse confiadamente y sí, poder recibir un consejo de esos que uno dice, wow, sí. esto Él sabe, debería haber sido así y bueno, sí. pero sí, maravilloso. Y bueno, este aniversario no fue la excepción de la tortita, no fue la excepción de un culto especial, tuvimos Así es. invitados especiales, A la jefa. tuvimos a la No, jefa. yo le digo así, o sea, lo digo De respeto, con con respeto, respeto. pero Sí, es nuestra superintendente. No, sí, no es sí, superintendenta, superintendente, Intendente. sí. en el cual, gracias a Dios, la pastora Margarita accedió a venir. La verdad que no habíamos tenido a, a una persona que sea nuestra Autoridad. Autoridad. autoridad aquí del distrito con nosotros y fue lindo que haya estado con nosotros junto a la pastora Elizabeth, que es la secretaria también Distrital. distrital, y compartimos con ella y bueno, se sintieron súper bien, vieron que la iglesia eh, tenían sentimientos encontrados porque ellas conocieron una iglesia cuando estaban arriba, no sé, por las últimas veces la iglesia arriba era como que era de madera y saltaban los chicos Era una y sí, experiencia. sí. Po. Y ahora verla así como estaba, que está casi en sus terminaciones, pero que tenemos que dar gracias al Señor también por eso, porque Sí, ha sí, sido bueno también en eso. Pero su palabra también que trajo la pastora fue igual, potente. muy potente, fuerte. De repente hasta yo me colocaba así, sí, así, porque no, pero fue como muy linda, o sea, que lo haya transmitido de esa manera, porque también lo hizo con un respeto, lo hizo con una palabra del Señor dirigida para que crezcamos como iglesia. Sí. Bueno, hay que decirle a los que nos están viendo que la predicación fue acerca del diezmar, eh, de, de cuidarlos a ustedes como pastores, que de esa forma somos bendecidos porque todos somos sujetos a autoridad. En este caso nosotros somos sujetos a su autoridad. Entonces es importante el diezmo, no solamente por dar el diezmo, sino que es una bendición que, que nosotros podemos adquirir sin ser, ¿cómo por decirlo? Sin tener una avaricia de conseguir algo si yo te doy algo. Ah, sí. No es un trueque esto, pero el Señor nos promete que se van a abrir O las sea, puertas sí, o sea, del cielo ah, para derramarlo por sobre nosotros y es así, lo he comprobado. sí, sí. Se- O sea, la palabra en sí fue hermosa. O sea, la verdad que yo prefiero no colocar la palabra diezmo. La iglesia sabe también de esto, de sí, lo que nosotros. ujú, Es más una bendición hacia nuestra vida como pastores. Yo creo que es eso para nosotros. sí, sin duda. Es sentir también el respeto en cada entrega, en cada sobre que nos llega o cada transferencia también, Mm, de ver que tenemos una iglesia que nos ama. Porque la pastora igual hablaba que tienen que amarnos a nosotros. Y yo siento que la iglesia nos ama de una manera muy hermosa. O sea, ujú, siento que la iglesia, no porque nos den, sino que como nos abrazan en cada momento, Sí. cuando les visitamos o cuando ellos van a la casa también. O sea, siento que está ese amor hacia nosotros, ese cariño. Y siento que nos obedecen. Y la palabra trataba de eso, del obedecer. El sí, obedecer Sí. hay ganancia. En Sí. sin duda el que sí. obedecer hay respeto y todo ese tema. Pero como le digo, o sea, una palabra muy preciosa de la pastora
en el cual bendijo la vida de muchos, confrontó la vida de muchos, Sí, pero Sí, sí, sin duda, cada uno. con la actitud de poder decir que queremos crecer y sí. avanzar como iglesia. Sí, yo creo que es una palabra que nos llama al compromiso, porque finalmente eso es lo que pasa en cada uno de nosotros cuando nos sentimos parte del lugar, nos comprometemos y nos entregamos a trabajar en ese lugar. Y si bien hoy o estos días la palabra que se nos entregó como congregación en general fue ese compromiso de la hermandad hacia nosotros como pastores, de colaborarnos y apoyarnos tanto económicamente como en el servicio, como en el apoyo en tiempo, en dedicación, en cuidarnos, en preocuparse de nuestra salud o de tantas áreas que compete al cuidado, también nosotros entendemos que nosotros como pastores también tenemos esa Sí, responsabilidad hacia la hermandad, de cuidarle, de sí, amarle, de pastorearle con mansedumbre, con amor. Entonces, algo recíproco. No sé si así es Sí, la palabra, pero recíproco, de ambos, recíproco. de Sí, ambos. sí, Nosotros sí. cumplimos nuestro llamado al que el llamado que nos hizo el Señor de la forma que el Señor nos demanda de ser pastores amables, de ser pastores comprensivos, de ser pastores amorosos, de reflejar el Mm, carácter de Cristo y porque nos comprometemos con el llamado que Dios nos hizo y nos comprometemos con el lugar donde Dios nos estableció. Entonces, lo mismo debe pasar en algún momento en la congregación o en la hermandad y es lo que yo creo que uno siempre trata de proyectar en un aniversario, o sea, recordar que si bien hacia atrás hay una historia, la iglesia fue sostenida por el Señor, por su fidelidad, pero también parte de eso, de ese esfuerzo del sostenimiento también es porque hubieron personas con compromiso que amaron la obra, que amaron los pastores que estuvieron antes, que apoyaron, que hicieron que avance la congregación, que avance sí. la obra del Señor, pero eso no queda hasta ahí, pues, sino que de hoy día en adelante se nos proyecta a seguir en esa misma línea, o sea, a tener una hermandad que se cuida unos a otros, nosotros como pastores a ellos y ellos como hermandad a nosotros como pastores, a nuestra familia y algo que siempre agradecemos, que nuestros hijos se sienten amados, al hogar que llegan, los hermanos les aman. O sea, no hay una diferencia, decir, ustedes son los hijos pastores, no, ellos son niños con los demás niños de la iglesia y hacen Sí, tanto desorden como los demás niños de la iglesia o son tan ordenados como los demás niños de la sí, iglesia, comparten ellos. Entonces se produce algo tan lindo cuando uno tiene un compromiso en el lugar donde Dios lo estableció. Y eso yo creo que es parte de lo que quiso transmitir también la palabra. O sea, llega un momento en que yo ya no soy una visita en este lugar, donde yo ya no vengo de vez en cuando, claro. si me gustó o no. Pues, o sea, llega un momento en que el Señor nos tiene que confrontar y decir, ya, si tú estás en este lugar, como decía la pastora, ya tú igual tienes que en algún momento revolver la olla, o sea, despegarte de eso de visita y ser parte de la casa y Sí. atender, trabajar, servir. Y todo eso en conjunto es una honra para nosotros, pues no solo la arista económica, porque muchos a lo mejor pueden No, malinterpretar y claro. quedarse solo en eso, pero no, hay un conjunto de cosas y a Sí. eso nosotros le llamamos compromiso, honra, es ser parte del cuerpo de Cristo, Sí, realmente. sin duda, porque claro, lo que nos hablaba la pastora Margarita es muy, muy cierto. El hacer iglesia es lo que es el aporte económico en dinero, sino que hay un aporte económico que es en tiempo, Sí, que uno ofrenda hacia la iglesia, en este caso a ustedes, que se va transmitiendo. Y hay una palabra que a mí siempre me, nosotros no hacemos misericordia, sino que partimos el pan, sí, partimos a lo que nosotros nos fue dado, lo sí, partimos para otros. y lo vamos multiplicando. Y cada uno, si hiciera lo mismo, nos da la maravilla de ser iglesia. Esta sí, iglesia del Señor que es fundamentada y y creada por Jesucristo para ser una asamblea de santos, como dice su palabra, reyes y sacerdotes para el Señor, Sí, y que en definitiva hacemos una familia, que es nuestra consigna de este año, sí, hacer familia, hacer que todos entran todos tienen un lugar en esta familia. sí, Y además de un lugar, como decía la pastora Margarita, tenemos una obligación, tenemos un deber, tenemos sí, un derecho, pero también tenemos deberes bien claros que debemos cumplir, porque si no,
La familia se pone de refume cuando la mamá tiene que hacer todo o el papá tiene Claro, que hacer todo y los hijos no hacemos ni una cuestión y nos sentamos claro. a Sí, recibir las bendiciones. sí, Entonces, claro, nos decían la pastora que, claro, se cansa. Y para eso estamos nosotros, a honrarlos a ustedes, pero no solamente honrarlos, y no se trata de dinero, sí, po, se trata de esfuerzo, de trabajo para construir un hogar donde sea cálido, donde haya Sí, acogimiento, donde haya calor de hogar, amor y haya unidad. Entonces, eso creo sí. que lo han logrado. Y creo que el domingo también lo vimos, o sea, una iglesia llena. Sí, eh, sí, Hizo que faltó también gente que harto. extrañamos, que faltaron, pero llenísimo, o sea, y la gran mayoría no era visita, No, eran todos eran de casa. parte de la iglesia, Mm. no eran, no eran extraños. extraños. Eran muy Sí, pocas sí, visitas. po, La Sí, verdad sí. es que sí. Y fue ver una iglesia, wow, o sea, para mí de verdad fue sorprendente ver eso, de ver que también el lugar donde estamos hoy se está haciendo un poco chico y todo ese tema. Sí, Pero la verdad que nosotros como pastores siempre queremos que todos los años vayamos viendo cosas distintas, distintas en la forma de cómo vamos creciendo como iglesia, porque de repente la iglesia se ve que va creciendo solo en lo físico, va creciendo en el número, pero hemos visto también un crecimiento en la iglesia este tiempo, ¿cierto, amor? sí, Antes lo sí, decíamos, crecimiento en que la gente hoy está involucrada en los discipulados o en los módulos, como le llamamos nosotros, que sí. quiere ir más allá, algunos por una obligación, pero, Pero lo están haciendo. pero lo están sí, haciendo. Y sí, eso ha hecho que también quieran, hoy tenemos como usted, hermano, hay otros hermanos también que están estudiando en el Instituto Bíblico, que se están sí, preparando sí. Sí, para dar un mejor servicio, sí, esa es la verdad. Y eso nos tiene contentos porque vemos también el crecimiento en ese sentido como iglesia, ¿cierto, amor? sí. Mm. Hablábamos más temprano con Pablo de eso, de que a veces uno evalúa solo el crecimiento en número, o es lo que tienden a hacer la mayoría de los pastores, evaluar, hemos crecido, somos el doble este año que el año pasado, pero la verdad es que mucho más que un número a veces es el propósito, o sea, nuestra meta como pastores y es uno de los sueños y anhelos que tenemos nosotros en el futuro es ver cumplido en cada uno de nuestros hermanos el propósito del Señor, la voluntad del Señor en su vida. O sea, tenemos matrimonio, tenemos familia, tenemos jóvenes a los que Dios les ha entregado palabra precisa de lo que tiene que hacer, que tiene que prepararse para el ministerio, que va a ser pilar para nosotros como pastores. Entonces, que eso, nosotros verlo cumplido en ellos, yo creo que es la meta más maravillosa, el sueño más maravilloso que tenemos y parte de eso ya es la palabra que se nos ha entregado durante muchos años, ver que hoy día se está cumpliendo. Es maravilloso para nosotros y hablamos de ver a todos los que hoy día están en multimedia, en música, en alabanza, en adoración, que antes de pandemia eran chiquititos, po. O sea, Sí, miramos a Camila, le al veíamos una A Benjita, foto al el otro Emanuel, día. Lucas, a a Sí, Emanuel, Manuel, sí, que que no se ve tocaban joven. nada, no cantaban nada y eran chiquititos, sí, pero que sí. hoy día estén Sí, potente. adelante. Y ver hermanos que llevaban cierto tiempo, años en la congregación, verles que quieren avanzar, po, quieren Sí, Sí, avanzar. Y la verdad sí, que, como usted decía, nuestro eslogan hoy es ser familia. mm, Y la familia es que nos sostengamos los unos con los otros en amén. este caminar, porque este caminar de repente es muy difícil, Mm, para algunos más difícil, para algunos un poquito más fácil, sí, claro. pero siempre teniendo en cuenta de que puedo yo ayudar al otro, puedo Mm, ayudar al otro. Por eso le pusimos este eslogan de familia este año, para poder comprender lo que somos en Cristo. sí, sí, En Cristo, porque cada uno tiene, como usted dice también, una función. En Romanos 12 4 y 5 habla sobre la función de cada parte de un cuerpo. sí. Y eso es lo interesante porque cada uno tiene algo. No todos van a ser predicadores, no todos van a ser No, misioneros, no todos van a ser evangelistas, sino que como se han visto en los podcasts, que hay distintos ujieres, hay distintos, distintos ministerios. sí, Sí. bueno, sí, un extendiendo amor, Mm, jóvenes y todo ese tema, y que sí. van a ir sumando más en este tema. Sí, y sí, eso es parte de la iglesia integral. Sí, Tenemos que, y creo que es la visión de tener una iglesia que, que sea integral, que no solamente sean
pastores, que todos quieran ser pastores, que todos quieran ser evangelistas, sino que tenemos que ver, hay maestros, hay pastores, hay Sí, evangelistas, hay profetas, Sí. hay, Y sabe que hay hay. muchos dones y talentos que a veces ni siquiera se reflejan solo en los ministerios. Por ejemplo, y aprovecho de honrar la disposición y el don sí, tan maravilloso de la hermana Edumilia, por ejemplo, sí, Sí, que esas flores que estaban en la decoración con esas letras, ella lo hizo con la ayuda de la hermana Mónica. Pero esas flores cuesta mucho hacerlas. O sea, yo particularmente lo sé sí. porque yo las hice Tampoco. el año pasado para el cuando encuentro de fue el matrimonio. encuentro de matrimonios y estuve casi una semana haciendo una flor de esas grandes. Sí, yo la Entre hice que en un rato. recorté, me salió mal, la hice chueca, un montón de cosas. Entonces, que ella sea una persona que de partida tenga la disposición de Sí, decir, hermana, tendrá una florcita, no, la hago al Sí, tiro. sí, O sí. sea, el servicio en esas cosas, tenemos jóvenes que dibujan, o sea, los mismos chicos acá de multimedia que no sé, que crean distintas cosas, logos, o sea, es dones que el Señor ha puesto y que ellos también lo entregan Amén. al servicio del Señor Sí, y que hay tanto detalle detrás de algo como hoy día que estamos acá en una mesa, los hermanos que hay, nos ven, las personas no sí, saben todos los detalles que hay detrás sí, sí, de esto y la persona que lo hace con servicio, lo hace con amor, lo hace con dedicación. Entonces, qué más maravilloso es que decir, todos tenemos un lugar en este sí, cuerpo y también honro, por maravilloso. ejemplo, un área que es tan importante en nuestra congregación como el Ministerio de Aseo, los hermanos que sí, mantienen la limpieza de nuestro templo desde que uno entra arriba, es el ventanal, o sea, todo, si no estuvieran ellos, no podría ser lo mismo. Es Entonces, muy honroso. todas las Mm, áreas las honramos y agradecemos y entendemos que en todo el Señor se glorifica y que todos somos igual ante el Señor. Sí, Es tan importante nuestro hermano que hace el aseo, nuestro hermano que pone las cámaras, nuestra hermana que canta delante, como nosotros que predicamos, los sí, que coordinan. sin duda que sí. Y eso habla un poco, una vez más, de lo que el Señor quiere para nosotros, reyes y sacerdotes, sacerdotes que estén ministrando permanentemente en todas las áreas y con todos los dones que nos entrega el Sí, Señor, que es así es. interesante eso, porque hoy día había una explosión. Yo lo veo así. De una explosión del interés de aprender de la palabra. Hay algunos que, como decir, van obligados, pero el papá de repente tiene que pegar un coscorrón y decir, tú, ándate para allá. Así que, sí, no, así sí, tiene que hacer, de vez en cuando tiene que ser así. sí, sí, Eh, y había ese interés, esa hambre por aprender de la palabra, por Así servir, es, sí. sí, porque tengo que decir a la gente que para servir en nuestra iglesia, tenemos que tomar a lo menos el módulo uno de discipulado y para poder este año, servir en claro, este año, este año. porque va Va subiendo. subiendo el El La nivel. otro vamos año se le alzando exigir el módulo Va, 2, va. después hasta el 3 por escalones, y hasta llegar Sí, a ser sí. un erudito. Ah, no. hasta que Cristo venga. No, No pero paramos de estudiar. es un tema de aprender, hermano, es un tema de querer aprender a lo que yo creo, porque mucha gente se queda como, yo acepté a Cristo en mi corazón y me quedo con la prédica del domingo. Sí, Y, sí. y de repente la prédica del domingo puede estar, puede ser que yo me haya equivocado, que haya sacado cosas fuera de contexto y todo ese tema. Y es bueno de repente examinar el que pone, Al examinar que predica. al que está predicando, el que está exhortando, el que está enseñando, Mm, pero exacto. no porque queramos juzgarlo, sino que es por un tema de que Es la iglesia necesario. va creciendo Sí, es y necesario. vemos la iglesias de Berea, Sí, ¿cierto? Perea. Que examinaba, que cuestionaba, o sea, a Pablo los cuestionaban, po, o sea, a Pablo Mucho. sí, o sea, le decían, ¿sabes qué? Esto está mal, ¿qué dijiste? ¿Por qué dijiste esto? Y Pablo tenía que entrar a explicar en carta por qué lo dijo, y porque de repente nosotros como hijos de Dios que tenemos esa creencia, o sea, que, si yo voy el domingo, soy, soy, soy salvo. Sí. O soy salvo, o estoy haciendo las cosas bien. Y no, pues, va mucho más allá. Psiquiatra. Sí, y por eso, como también decía Ruth, o sea, por eso estos 34 años son, y queremos que la gente vea también que la iglesia, que si Dios ha sostenido 34 años la iglesia, es porque hay algo ahí. No sé Sin si me voy a duda que sí. entender. Sin duda que sí. Porque son 34 años. O sea, acá en Castro, yo ayer tuve reunión con el Consejo de Pastores también. Hay iglesias que cumplen 60 años. 60 años, 50 años.
y en el cual nos alegra, pues, nos alegra que vayan Sin duda que cumpliendo sí. años, que la iglesia vaya siendo así. ¿Por qué? Porque uno dice, no estoy en cualquier iglesia. O sea, no es por decir, ¿sabes qué? Somos los más bacanes o somos los más que la llevamos acá, no. No, Sino que es ver que en esos 34 años, viendo hacia atrás, del comienzo hasta hoy, que Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno, Dios ha sido nuestro amparo en tiempo de la aflicción, ha sido nuestro socorro, como la canción que cantaron el domingo también, una Sí. canción muy hermosa, que ha sido nuestro socorro, o sea, y es plasmarle a la gente que va llegando que Dios es fiel. Por Sí. eso es la celebración. O sea, no es para decir, hagamos algo para mayo. No, no, es que estamos de cumpleaños donde queremos dar lo mejor y donde se ven las cosas de la gente. O sea, nosotros, la hermana de Humilia, como decía Ruth, la hermana, ella, una hermana que le gusta hacer cosas, crear, siempre, pero siempre creaba en nuestro hermano Ricardo. El primer año que tuvimos nuestro primer aniversario, lo celebramos con nosotros que cumplíamos Un año. 31 años, Sí. sí, 31 años. eh, honramos a Ricardo, porque Ricardo en pandemia fue el hombre, De la el transmisión. hombre de la transmisión. No existían los EDA, no existían los no, Axel, Axel, no no. existían, No había equipo no multimedia. había equipo de multimedia. Ricardo Era Multimedia. era- Ricardo le dio la el- Multimedia. corriente de repente sí, sí, y quedó ahí. sí, sí. Pero, y por eso quisimos honrar a Ricardo, porque fue, aunque la gente de repente decía, oye, Ricardo sale todo domingo", es que no había más, pues, no había más. No, pero honramos Porque la no vida, sabíamos todas las plataformas, todas las sí. cosas que se usan hoy. Estábamos Sí, recién pero honramos la vida de empezando. Ricardo, o sea, la vida de Ricardo, la vida porque fue el primer año que le pudimos honrar por el trabajo que siempre ha hecho. Porque bueno, ya contando un poquito más ya de nosotros también, cuando nosotros empezamos como pastores, eh, nosotros arrendábamos. ¿Se acuerdan que cuando llegó el 2017, el Estábamos en 2017 o los bomberos 2018? arriba. 18. 18. Sí. Nosotros estábamos en los bomberos de Gamboa. No, De Sí. Gamboa ok. y vino todo esto que es pandemia y bueno, mucha gente sabe de la congregación, le hemos contado cómo volvimos a casa. Sí. Porque volver a casa fue de una manera donde Dios nos llevó a volver a casa. No hubo otro, No lo planificamos no fue una nosotros. planificación, no, fue Dios, porque Pero cuenta un poco, porque ¿Qué ustedes estaban pasó? en Santiago. sí, Ustedes sí, estaban en Santiago, habían terminado ya el instituto, se sí. habían quedado trabajando. Ya. Claro, como la historia post incendio. Claro, Sí, ya, No, bueno, pre-incendio sería ese. Princes, Pre-incendio. pre-incendio, Sí, sí. sí. pre-incendio. Bueno, nosotros terminamos en 2013, 2014 el Instituto Bíblico. Sí, 2014. 2014 salimos y a fin de año ya casi nos volvimos para Chile. Eh, con personas que no querían volver. Hubo un Sí, conflicto. No, pero yo debo aclarar porque lo que pasa es que después que nosotros nos graduamos, a mí me ofrecieron hacer clase, hice un año clase en el Instituto Bíblico. Y a mí me gustaba eso, la verdad, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la teología, el estudio de la palabra, hacer clases. Bueno, estoy involucrada, soy la secretaria del SET de acá del Distrito de Los Lagos Sí, lo sé. actualmente. Entonces, porque me gusta eso, es como mi área que a mí me gusta. Entonces, por eso no nos regresamos al tiro y la verdad no quería volver ya. Pero el Señor nos hizo volver. sí, Había un y motivo. había un motivo, y en el Sí. cual llegamos acá justo Un mes en un antes, mes, sí, llegamos para Año Nuevo de esa fecha, y después ya venía el 2015, y el 2015 en febrero la iglesia se quema y todo. Obvio, nosotros veníamos con la intención de no quedarnos en Castro, sino que con la intención de irnos, que nuestros pastores nos pidan nuestras credenciales e irnos. A abrir obra. misionar, Sí, Así, bueno, uno le dice abrir ah, obra o plantar sí, ya. o iglesia. colocarnos a disposición de nuestro distrito y que ellos nos digan, ¿sabes qué? No sé, ese tiempo estaba Burraque, creo, había en otras iglesias que no tenían pastor y ya los van a enviar para allá, cosas así. Ya. Pero ¿qué pasó? Justo se quemó la iglesia en febrero. Se quemó por completo y decidimos quedarnos para poder ser una puerta en la iglesia. Así Estábamos que, como en ese, justo en esa etapa en que los pastores nos dijeron ya,
oren al Señor, piénsenlo, analícenlo. Si quieren salir a abrir obras, los apoyamos. Y si el pastor me acuerdo que nos dijo, si quieren trabajar con los jóvenes, para nosotros sería de mucha ayuda que nos apoyaran con Sí, los jóvenes, pero si quieren salir a abrir obras, igual lo entendemos y los apoyamos. sí. Y no alcanzamos a pensar mucho porque Así seguimos, pues, así que ahí nos quedamos, trabajamos con los pastores y todo ese tema. Así que hasta llegar que pasó pandemia y ahí ya nosotros ya nos, Tomaron sí, el pues testimonio y sí, siguieron. pues nos pidieron las credenciales y pudimos quedarnos como pastores principales de la iglesia. Pero fue igual una búsqueda porque a fines del 2021, avanzamos harto del 2015, sí, construcción, todo, pero el 2021 fue cuando se acuerda que empezaron a dar estas licencias que podías juntarte con la gente a Sí, una cierta sí. distancia, ¿cierto? Sí, se podía como Sí, los volver aforos, a sí, los aforos, los eso, sí, aforos. po, con sí, po, mascarilla, con toma de presión, Sí, no de temperatura, sí, nada que ver sí, de sí, temperatura. me sí, acuerdo que tomábamos la presión cuando estábamos abajo y había un chorro de agua cayendo y tomábamos la sí. presión y anotábamos. Y eso hizo bueno, primero que pues, gracias, también agradecemos el tiempo de esta transición. También fuimos a la iglesia de Yauyao del pastor Marcelo Soto, que Ujú. Sí, nos prestó su nos congregación. cobijó igual. Sí, nos Sí, acogió con sí, mucho, con mucho amor, sí, con mucha, con mucha paz, confianza, confianza, porque nos sí, pasaban la llave sí, y nosotros abríamos, sí, usábamos toda la sí, pues. implementación Sí, del templo. sí. Y después en diciembre nosotros decidimos, porque empezamos a ir como en octubre para allá. En diciembre nosotros decidimos, del 2021, decir, ¿sabes qué, pastor? Ya no queremos venir más porque ya hablamos acá en Castro con una sede para poder hacer nuestros cultos presenciales. Así que ya, todo bien. Y justo se fue a quemar la Camilo Enríquez. Le llega acá El mega sí, incendio. por el mega Sí, incendio que hubo acá en una población. Se quemaron 140 casas. Yo me acuerdo cuando estuve saltando igual porque fue a ayudar a una hermana. Tuve que saltar de el un techo techo. a otro. ¡Oh, Dios mío! Sí. Medio mal se quemó la casa porque había dejado un hoyo ahí. Pero, Destruido. sí, ¿y cómo se llama? Y ahí nosotros recibimos a la semana cuando ya íbamos a iniciar nuestro culto, porque justo venía el culto de Navidad Sí, y de Año Nuevo. Así que tuvimos que tomar la decisión de ahí que nos llamaron, ¿sabes qué? No va a ser posible prestarle La la sede. sede porque va a ser de acopio. Y era obvio, porque sí. todas las sedes de Castro estaban en acopio para las familias que habían Y perdido ahí su fue casa. el momento de la decisión. Sí, es que igual de ahí habíamos con Ruth, fuimos, no sé, fuimos a preguntar a los bomberos, ¿cierto? Sí, Sí, o sea, parece que le pedimos a mi papi Víctor que consulte y el sí, pero aforo era nosotros, como de... sí, pero nosotros fuimos también a ver. Fuimos a ver, Sí, sí, fuimos a ver. sí, fuimos a Sí, ver. Que pasaron porque ahí tres pasamos cosas. por la iglesia y dijimos, oye, ¿qué pasa si pasamos a ver a la iglesia? Sí, Sí, y después llegó Ricardo y Ricardo dijo, ya, si usted dice Lupa, yo digo Chalupa, ¿y ya para qué? Pues ya sí, estaba ya instalada la guitarra con el cable abajo. sí, po. Ahí subimos a sacar todo lo que estaban los Plumavic, Sí, subirlo, era fue una abajo, faena. sí, Sí. pues, y abajo Ese, estaba, ese primer culto fue así como esa lamparita y por ahí se veía la sombra de Ricardo con la guitarra y nada más Sí, porque fue de noche, me sí, acuerdo. pues, fue como algo romántico. sí. Casi la luz de las velas. Sí. Sí, casi, casi. Y ahí empezamos, pues, Sí. empezamos, pero el primer culto fue para mí súper inolvidable para mí. Sí. Fue súper Sí, Para inolvidable todos yo creo que fue sí. así. porque yo vi a gente llegar, gente que llevaba mucho tiempo también en la iglesia y llorando, po. Yo decía llorando, ¿por qué, Señor? ¿Estará tocada por el Señor? ¿O estará llorando por el lugar? Porque el lugar era, Por el frío, no sé, sí, habían muchos motivos. pero Estaba feo, estaba helado. estaba feo, Oscuro, no se estaba veía oscuro, nada. sí. Así que cuando terminó el servicio ese día, le pregunté, me acerqué a esas personas, le dije que por qué estaban llorando. No, dijo, es una emoción volver a casa después de casi 7 años. Sí, claro, no Siete fueron años, pocos. sí, po. 7 años que estuvimos en un lugar que nos agradó ese lugar y creo que
Si no hubiera sido por pandemia o todo lo que ocurrió, no creo que no nos hubiéramos movido y hubiéramos estado todavía ahí, o sea, Sí, seguro. pero Dios nos llevó a este tiempo para poder tomar esto y empezarlo a hacer que empiece a florecer. Sí, Empieza a florecer, que la misma gente empezó a dar pintura, empezó a dar las ventanas, Claro, porque las ventanas claro, sí. se abrían solas, las ventanas. entraba más agua por la ventana. Sí, El y cubrepiso. cubre piso, sí, o sea, y hoy vemos una iglesia linda, con las personas que llegan, le gusta el lugar de abajo, Sí, y para nosotros también siento que nuestro salón principal es abajo, no el que estamos construyendo arriba, nada, pero es como para mí, es como bien, bien simbólico, o sea, bien sí, todo lo que ocurrió, creo que fue cosa del Señor nomás, cosa del Señor que tenía planeado esto y nos llevó a nosotros hoy a tomar esto y seguir celebrando, pues, o sea, celebrando la fidelidad dentro de todos estos años, su amor con nosotros. Y lo hemos visto, pues, lo hemos visto en que la iglesia en la parte de arriba está casi terminada, Oh, sí, faltan detalles, falta falta poco. poquito. Hemos visto en eso, o sea, hemos visto que la iglesia se va proyectando algo más. Mi esposa tiene sueños más grandes que a un futuro podamos. Pero Eh, cuáles son los sueños? ¿Cuáles son los Pablo de sueños? partida no quiere que yo desarrolle mis sueños porque me dice, todavía no terminamos de construir acá y tú ya estás Ya soñando. está. Pero es un sueño. Es un sueño, o sea, le Eso digo yo, es. no es que lo tengamos que hacer ahora, o sea, lo podemos hacer de aquí a Mira, 10 años, lo es que el Señor como el quiera. sueño de poder construir nuestra iglesia nuevamente. sí, Y hoy Sí, día está construida, estamos en fase final y el sueño está prácticamente cumplido. sí, pero mi sueño, mi meta, lo que yo siento, o le digo a Pablo, yo creo que el Señor lo puso en mi corazón, de que en algún momento nosotros vamos a salir de la ciudad. Ahora, no digo que vamos a dejar de tener nuestra iglesia o nuestro templo de donde está hoy, sino que lo que yo veo, le digo a Pablo, es nosotros teniendo un lugar fuera de la ciudad, no solo como un templo más grande, sino también tener comedores, tener ojalá, no sé cómo llamarlo, quizás como un internado, una especie de tener habitaciones para cuando se hacen como ahora que van a venir los embajadores, cuando vienen los chicos de Argentina, o sea, para cualquier tipo de actividad donde haya que tener alojamiento, ojalá la misma iglesia tuviera lugar de alojamiento, de cocina, de comedores, de ducha, de todo. O sea, mis sueños en grandes, como poco menos así que una parcela, como con todo esto, pero para la iglesia, o sea, para el cuerpo de Cristo, para la obra del Señor, no para otras cosas, no sé cómo explicarlo, sino que Sí, sí. así como a lo mejor otras iglesias, no sé, pongamos el caso del pastor Gonzalo Puebla, ellos tienen su casona en Reñaca, que es una Sí. casona misionera y su sueño de ellos es eso, es trabajar en base a misión, a recibir misioneros y es un lugar que ellos están por fe adquiriendo. Entonces, luego nosotros también más acá, donde a veces para muchas otras iglesias de Chile, de las asambleas de Dios, qué bonito sería venir a hacer un campamento a Chiloé, venir a una Wow, actividad sí. donde uno no tuviera que andar consiguiendo, acá que llueve tanto, de repente uno se corre ese riesgo, chútala, si vamos una semana a acampar mm, y toda la semana llueve, ¿qué se hace? Bueno, tener acá nosotros nuestra parcela, tener nuestro templo ya en grande para nuestros congresos, para nuestras actividades, que de repente hay que conseguir colegios, gimnasios, no, Sí. sino que la misma iglesia pudiera tener todo esto en un solo lugar. Bueno, Ese es mi sueño, mi meta. sin ir más lejos, tenemos los embajadores, sí, Este año, vienen alrededor de 200 jóvenes, sí, más o menos, quién sí, sabe si más, o sea, nuestro más lo que los acompañan, claro. que ahí suman hartos más. Y nosotros como iglesia Tenemos, que nos sumamos, así que sí, imagínese y después tenemos el la- nuestro congreso en el diciembre. Congreso, la sí, junta de hombres que vienen de Rawson para pero marzo eso en del próximo marzo, O año. sea, hay Sí, proyección y hay hay metas de proyección. muchas cosas. Por eso le Y digo yo yo, el incluso, Señor respalda, o sea, todas estas proyecciones respaldan lo que el yo Señor incluso me soy está llamando. más ambicioso de eso. A Sí, mí me gustaría tener también imagínese. un colegio, un colegio donde se sí, pudiese impartir sí, una enseñanza cristiana con valores cristianos y que las generaciones de los alumnos y de los cristianos que salen de ahí
impacten a la ciudad de Castro. Sí, por supuesto. Entonces, eh, que sea un foco de poder administrar los corazones y ministrar los corazones de Castro Mm, y darle potentemente a la obra de Cristo. Y sin duda que, que formar a niños y jóvenes sí, es una de las cosas, bueno, con mucha responsabilidad, pero sí es importantísimo. sí, Nuestras generaciones. sí, Y con respecto a eso, porque tenemos generaciones nosotros y que las estamos formando y que hay niños, hay jóvenes, hay, obviamente hay gente grande porque hay gente que viene de muchos años con la iglesia. sí. Y, pero ¿qué es lo que están proyectando ustedes con las nuevas generaciones? Con estos jóvenes que vienen, con los niños que vienen, que, que hay para el futuro, para esta iglesia nueva vida. Bueno, si hay algo que nosotros le hemos transmitido harto a las tías o a las profesoras que hoy trabajan con la escuela bíblica Kid, es el tema de llevar a los niños a la adoración, a buscar la presencia del Señor, a tener un encuentro con el Señor. Creemos que lo único que hoy puede sostener a nuestros niños y a nuestros jóvenes es que ellos tengan un encuentro real con Cristo. Porque hoy estamos en una sociedad donde el mundo de afuera ofrece tantas cosas y todo está tan distorsionado, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, que realmente la única forma de preservar el llamado de Dios y el propósito de Dios en la vida de nuestros niños y de nuestras generaciones que se están levantando, que no son pocas, porque gracias a Dios tenemos marcado muchas edades en nuestra congregación, o sea, Sí. tenemos de bebés recién nacidos, como Samantha, que nació hace como menos de 15 días. Sí, el Isaías, la Tenemos, sí, Josefa, o sea, el bebés. Isaac. No, Sí, tenemos. de ahí tenemos otra Ay, generación que ya está caminando de 3, 4 años, no sé, después tenemos ya un poco más grande de 8 a 10 años, después ya nuestros preadolescentes, o sea, tenemos muchos y de todas las edades. Y en todos ellos entendemos que hay propósitos en cada edad, hay proyecciones que tanto los padres como también nosotros como pastores anhelamos en ellos, que tengan un encuentro con el Señor, que tengan claro cuáles son sus ministerios, cuáles son el llamado que el Señor hace a su vida y que podamos guiarles, que podamos encaminarle a eso. Entonces, como iglesia hoy día nos proyectamos y nos preparamos para que cada área de nosotros, en este caso principalmente las escuelas bíblicas, en este caso KID, la escuela bíblica de adultos, los jóvenes, hable de eso, hable de un encuentro real con Dios. Como dice mi esposa, o sea, nosotros queremos que una iglesia a futuro sea una iglesia que ame la adoración, que ame la búsqueda con Él. Ese es nuestro mayor anhelo como pastores. Eh, y creo que la gente entienda que hay un Dios grande y poderoso con ellos, que en cada batalla, en cada dificultad, en cada tristeza está Dios ahí, y puedan ver su amor hacia nosotros, su amor en cada tiempo, es un tiempo perfecto para poder estar con Él y puedan ver que no están solos, po, no, no están solos en su vida y lo podemos ver como iglesia. 34 años donde hemos visto su amor, su fidelidad con nosotros amén. Así es. y eso, o sea, la verdad que estos 34 años que llevamos, Dios ha ido proyectando cosas, ha ido proyectando a gente, ha ido proyectando a futuros ministros también, y Sí, en el cual nosotros igual queremos, o sea, como decía Ruth hace poquito, decía que había gente con llamado dentro de la iglesia, así es. y en el cual nosotros como pastores hoy tenemos que potenciar eso. Tenemos que potenciarlo a que puedan realizar eso. Obvio que algunos están estudiando, algunos se están preparando profesionalmente, en el Sí, cual sí. tiene que hacerlo. eh, pero también decirles ahí que es un tiempo donde tienes que preparar en este sentido. Para lo que el Señor realmente te llamó, porque Dios no te llamó para que seas esa profesión. Ingeniero. Sí, po. No seas eso, no seas, sino que seas lo que el Señor te llamó. Un pastor, un misionero, un evangelista, un maestro, un,
un apóstol, Un un profeta, profeta, sí, pero ser gente que nosotros como pastores, nuestro mayor anhelo es que la gente pueda realizar lo que el Señor le ha encomendado. La ujú, verdad que amén, y llevarlo al plan perfecto que tiene Dios para su vida. sin duda que sí. Y por eso, o sea, que estos 34 años que, no sé, 35, 36, 37, 38 años que vienen, si es que Dios nos permite todavía seguir como pastores de la iglesia, es eso, o sea, es solo transmitirle que cada uno puede, porque la Amén. verdad que cada uno puede ser algo en Cristo, o sea, no tiene que ver sus limitaciones, no tienen que ver lo que me pasa, por la situación que estoy pasando, sino que ver que Dios se hace más fuerte en tus debilidades. Y eso es lo más preciado, o sea, Así es. tú cuanto más crees que eres débil, Dios se hace más grande en tu vida, Dios se hace más tremendo, o sea, y muchos saben cuando yo predico, hay cosas que yo como dice mi esposa, a mí siempre dice, a mí, de verdad, a mí no me gusta, eh, ¿cómo es la palabra? Me gusta la iglesia porque me entiende. No sé si yo voy a predicar a otra parte, Mm, no sé si me van a entender cómo no, soy y todo sí, ese tema. Me acepta. Me aceptan como soy. Porque la verdad que, y he visto en eso también, o sea, la verdad que como yo le digo, o sea, la iglesia tiene que ir creciendo, la gente tiene que ir viendo que, que, que nosotros también podemos ser pasajeros, que de repente puede quedarse otra generación con la iglesia mm, y en el cual nosotros estamos, queremos alistarlos, así como nos alistaron a nosotros, Prepararlos. en cierto modo, Mm. en cierto momento, porque hablamos con el pastor Gonzalo el día viernes con él, la pastora Sandra, y fue un momento muy grato porque hace rato no hablábamos, no conversábamos, pero fue ver que Dios tenía el propósito en esto, sin duda que sí. un propósito que podemos ver y ahí nos reíamos, sí, sí, yo, nos reíamos mucho. Yo ese día, cuando hablé con él, fue muy grato, fue muy grato, fue muy grato porque la iglesia sabe lo, lo que pasó, lo que vivimos, pero fue un abrazo muy, Cálido. muy cálido, fue un abrazo y conversamos sobre esto, o sea, sobre el futuro, que en algún momento también la iglesia iba a recaer sobre nosotros. No importa el tiempo, sino que fue el plan perfecto de Dios Sí, y ver que Él está contento sobre esto, que está contento en lo que está pasando con la iglesia, que la iglesia está avanzando. Y quiero transmitirle eso también a la iglesia hoy. Quiero transmitirle eso también a la iglesia que se sienta que nosotros como iglesia vamos avanzando, vamos avanzando. Y también le envío muchos saludos al pastor Gonzalo, a la pastora Sandra, que son pastores que nos formaron a nosotros, que creyeron también en nosotros, y que nosotros como pastores también queremos creer en nuestras futuras generaciones. sin duda. Y así como ellos creyeron en nosotros y como lo conversábamos ese día viernes, queremos proyectar a otros también para que sean mucho mejores que Sí. nosotros. Y también Pastor Gonzalo, Pastora Sandra son parte de estos 34 años con nosotros, porque como decía cuando los chicos subieron eh, a Instagram las fotitos, decía, celebramos 34 años de historia, y también por aquellos que ya no están, porque son parte de nuestra historia. Sin duda. Son parte de nuestra historia, así que yo les envío un saludo muy grande a ellos, a Pastor Gonzalo, Pastora Sandra. Yo les amamos con todo nuestro corazón Sí. y lo pudimos decir el viernes claramente, Amén. con paltitas, compren paltitas. Vainas, faltas. Sí, pero fue muy agradable y decirle a la iglesia que tenemos una iglesia que restaura, hay una iglesia que sana, hay una iglesia que sabe honrar a la gente que ha pasado por esta historia. Y queremos hacerlo siempre, siempre, siempre queremos hacerlo y no vamos a perder la ocasión también de poder eh, honrar a nuestros pastores Gonzalo y pastora Sandra, y en el cual invirtieron 30 años, 31 años, 30 años en esto. Wow, es Y una es vida. una vida, Sí. y eso lo hablábamos ese Mm, viernes. O sea,
toda una vida y nosotros como pastores que somos hoy, somos los reemplazantes, diríamos, somos los que quedamos hoy, es también honrarles, pues, honrarles, que la iglesia también le conozca, la iglesia Sí, también sepa quiénes son sin duda. y queremos hacerlo de la mejor manera. Y Ya eso, lleva a llegar el tiempo, así que hay sorpresitas también para eso. sí. Eh, lo dejo invitado para el Congreso, al pastor Gonzalo, pastora Sandra. Sé que de repente miran estos podcasts y Ojalá acuérdense, lo miren. acuérdense, acuérdense de mi invitación, de cuál Sí, queremos que estén, porque como yo le decía a ellos, nosotros queremos honrarle ahora. O sea, no quiero esperar hasta el otro aniversario, sino que quiero honrarles a ellos su vida por el trabajo que han hecho, por la gente que formaron, porque no solo nos formaron a nosotros, formaron al pastor Juan Carlos, formaron a otros pastores que están en otros Wow, lugares, son 30 años. sí, y donde pudimos ver su amor hacia la iglesia, pudimos ver su fidelidad a ellos también Mm, hacia la congregación Nueva Vida, así que son parte de nuestra historia y van a seguir siendo parte de nuestra historia, o sea, siempre. y siempre, o sea, hoy nosotros estamos celebrando estos 34 años, pero que ¿cómo es la palabra? Una plataforma donde una base una y en el base, cual sí, nosotros una seguimos simiente. construyendo. Sí, Nosotros seguimos construyendo. sí. Esa base nosotros lo vamos a llegar hasta una cierta parte y ahí otro personaje o otros personajes Va a seguir con otros la van a carrera. seguir más adelante. Sí, va a seguir Y con la sí, carrera. pero es eso, es transmitirle a la iglesia, es transmitirle esto, que la iglesia tiene que avanzar. La iglesia tiene que avanzar en esto, Sí, en restaurar, en amar, en reconciliar, porque eso hacen las familias, Sí. la familia. A pesar Y de todo, a pesar de todo, seguimos adelante. seguimos adelante. Sí, tal cual, Y sí, así que queríamos darles también tal cual. esta noticia a la iglesia a través de este podcast, porque, como le digo, fue un tiempo maravilloso con nuestros pastores Excelente. antiguos sí, y fue muy bueno abrazarles nuevamente. Bueno, sí, y eso es honrar, como decía, la historia, honrar a Cristo, que ha sido sí, nuestro fundamento en toda en la historia de la iglesia y en nuestra historia reciente. así Así es, que nada más que estar agradecido del Señor que así nos es, sostuvo y nos seguirá sosteniendo porque así estamos es, confiados y seguros de que Él es nuestro fundamento y no hay nada que lo pueda mover. así Así es, que fue tremendamente grato poder conversar sobre nuestra iglesia, de lo sí, que viene, en lo que estamos y qué es lo que quieren para nuestra iglesia, como nuestros pastores, como nuestros líderes, como nuestras autoridades eclesiásticas que nos están conduciendo por el camino que el Señor les pidió que hicieran. Así así es. que muchas gracias. No, Si quieren decir unas últimas palabras breves a los que nos nos ven. dijeron que ahí estaba la congregación. Le damos a la congregación. Bueno, solamente fue un tiempo muy grato agradecer al Señor por este tiempo, de que cada vez que uno se enfrenta a las cámaras o sabe que está siendo observado, uno se pone muy nervioso. Pero bueno, creemos que todo lo que hablamos lo hablamos desde el corazón, lo Amén. que sentimos, lo que amamos, lo que nos proyectamos y el eslogan o el lema de este año es que somos familia y ser familia no es solamente juntarnos los domingos, sino que ser familia, como decía usted, es partir el pan, es que de lo que yo tengo te pueda compartir, de lo que yo he recibido te pueda fortalecer, pueda orar por ti, pueda orar por mi hermano, unos a otros. Así que animarnos que estos 34 años con altos y con bajos no fueron en vano. Hemos visto cómo el Señor nos ha sostenido y sin duda que el Señor lo va a seguir haciendo hasta que Él venga. Así que nuestro anhelo es seguir comprometidos con la Amén. congregación y con la familia Nueva Vida y animarle a cada uno de nuestros hermanos que también ellos se comprometan con esta familia Nueva Vida, a los que están recién llegando, a los que son nuevos y a lo mejor no nos conocen tanto. Somos pastores cercanos, estamos disponibles
para contarles nuestra visión como pastores y para que sean parte también de esto. Acá yo tengo un dicho en la casa, un dicho familiar, lo voy a trasladar a la iglesia, como quien dice en casa, yo le digo a los hijos, aquí todos los monos bailan, para decir que aquí todos colaboran, todos trabajamos, entonces en la Amén. casa del Señor también no hay nadie que pueda quedar fuera, sino que cuando uno llega con un corazón dispuesto y con un compromiso primeramente para el Señor, todos tenemos un lugar en la casa y en la familia. Amén. Así que te invitamos a ser parte de nuestra congregación. Si tú estás buscando algo, ve, obsérvanos y deleítate con nosotros cuando nos juntamos como familia. Y como dice mi esposa, anhelamos lo mejor para la congregación. Anhelamos que crezcan cada uno. Amamos a cada hermano de la congregación, desde Samantha hasta, ¿quién es más viejito? El Tata El Pedro. Tata Pedro. El Tata Pedro Hernández, hasta él, al cual hemos visto que Dios se ha movido grandemente y como pastores queremos siempre protegerles, guardarles y como también dijo nuestro Señor Jesucristo, Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. Nosotros como pastores Amén. también somos eso. Venimos, no somos Jesús, no somos ese maravilloso ser, sino que somos pastores que queremos que conozcan a Jesús en el cual nosotros hemos confiado y la Iglesia Nueva Vida estos 34 años ha confiado. Amén. Así que sé parte de nosotros si quieres serlo y te invitamos a que seas parte de cada ministerio de esta congregación y que podamos cumplir más años juntos y eso, hacerte esa invitación y que la iglesia te va a estar esperando con un abrazo fraterno, con un abrazo donde vas a ver el amor de Dios. Así que Amén. cada uno está invitado, los que están atrás de cámara también están invitados, cuando faltan, igual están invitados. Y aquellos que faltan también, les amamos mucho, 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 mucho y son parte de nosotros, así que el Señor les bendiga mucho. Amén. Bueno, somos familia, somos la Iglesia Nueva Vida. Les deseamos que todas las bendiciones del Señor y que nos veamos en un próximo podcast de nuestra Iglesia Nueva Vida. Dios los bendiga.